tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Oh, en ti. Eres santo, Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Hija, muchas gracias. El Señor te bendiga. Dios es más que bueno. ¿Cuántos lo saben? La presencia del Señor es real en la vida de todo aquel que se dispone para sentir la presencia del Señor. Yo no sé si usted la sintió, pero yo estoy aquí lleno de la presencia de Dios. Muy bien, iglesia. Con la serie compuesta de 3 enseñanzas que arrancamos el día de hoy, pretendo avalorar o enriquecer el mucho o poco conocimiento que las personas tienen de 3 vocablos muy repetidos en la Biblia y ampliamente utilizados en la iglesia de Jesús. Con la disertación de estos mensajes tengo la firme intención de llevarlo a comprender de manera sencilla pero eficaz el significado de los vocablos pecado, iniquidad y transgresión. Es mi anhelo, pero ante todo el del Espíritu Santo, que con estas definiciones usted pueda llegar al arrepentimiento y pueda tener un panorama más amplio del que hasta el momento tiene. Entonces, comencemos. Hoy quiero empezar a hablar de la primera palabra, que es la palabra pecado. Y quiero que leamos la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, del verso número 3 al verso 7. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Quién habla aquí? ¿Quién dijo a quién? Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que no sea yo en mi carne hablando, carne la cual llevo sujeta a tus pies, sino que sea Dios, tu Santo Espíritu, el que me guíe y me direccione en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento diciendo gloria a Dios. Muy bien, iglesia. En el pasaje que acabamos de leer es donde por primera vez se dice o se usa la palabra pecado en la Biblia. Y si leemos detenidamente podemos notar que quien usa esta palabra es Dios cuando le dice a Caín: cuidado, el pecado está a la puerta. Ciertamente los cristianos hablamos mucho acerca del pecado, pero ¿sabemos en realidad lo que significa pecar?
sabemos en realidad lo que significa pecado. Yo quiero que usted abra su corazón y su entendimiento el día de hoy para que el Espíritu de Dios le permita ampliar el panorama de lo que significa esta expresión. Yo quiero invitar por acá rápidamente a dos varones. Venga usted que está ahí, hermano Mariano, y otro varón por ahí, el que quiera. Venga, Pastor Pedro, usted que está por aquí cerca. Por acá en mi mano yo tengo un juego infantil, pero esto que usted ve aquí es lo que se conoce como una diana. Tenga ahí, Pastor Pedro. Tiene 3 intentos, hermano Mariano. Usted va a tratar de aceptar, póngalo bien, Pastor Pedro, de aceptar a la diana, al centro del círculo. Cuidado que no le vaya a sacar el ojo al Pastor Pedro. Hágale. Muy bien. ¿Qué pudo observar mientras que aparentemente los hermanos están aquí jugando algo sencillo, como los dardos? ¿Qué pudo notar? ¿Qué pasó con los dardos del hermano Mariano? Ninguno dio en el blanco. Solamente uno quedó medio pegado por allí, pero el blanco, que es la diana, el punto rojo, ninguno de los dardos llegó a ese punto. Y usted dirá, ¿y por qué el pastor está hablando de esto? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está enseñando? Le acabo de decir que la definición bíblica de pecado tiene un significado que va más allá de lo religioso y por el contrario es un significado muy básico. Las palabras para referirse al pecado en el lenguaje hebreo y griego bíblico son las siguientes. Ahí en pantalla le aparece la palabra hebrea, que es la palabra jatá, y la palabra griega, que es la palabra hamartía. Vemos que son dos expresiones, en hebreo y en griego. En hebreo jatá y en griego hamartía. Pero ¿qué significa jatá y qué significa hamartía? El significado más básico de estas dos expresiones es fallar al blanco. Diga conmigo, fallar al blanco. Si se dieron cuenta, los hermanos o el hermano Mariano trató de acertar con los dardos, pero falló al blanco. Esta expresión se usa en la palabra del Señor para referirse a cuando algo falla o cuando algo hierra. Yo quiero que leamos la palabra del Señor en Jueces, capítulo 20, verso 16. Dice la Biblia: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello. Y la palabra que se usa aquí, y no erraban, y no jatá, no fallaban, no erraban al blanco, sino que podían pegarle con una piedra a un pelo, una piedra arrojada con una honda. También vemos en Proverbios capítulo 19, verso 2 lo siguiente: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La palabra que usa en este proverbio también es la siguiente. El Señor dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies jatá, es decir, falla. En otras palabras, lo que el Señor quiere decirnos a través de este pasaje es lo siguiente: el alma que no tiene ciencia, o el alma sin ciencia, no es buena, y aquel que se apresura con los pies jatá, aquel que se apresura con los pies falla, aquel que se apresura con los pies hierra. El que se apresura a tomar decisiones sin esperar la dirección de Dios puede jatá, puede fallar, puede errar en su camino, puede hamartía, y lo peor, puede perderse del destino que Dios tiene trazado para él. Entonces, partiendo de la idea que la palabra pecado o pecar significa fallar al blanco, quiero que se pregunte: ¿cuál es el blanco o la meta que desde siempre Dios ha querido que los hombres alcancen? Voy a repetirlo, quiero que piense conmigo: ¿cuál es el blanco o la meta que desde siempre Dios ha querido que los hombres alcancen? El deseo de Dios, amada iglesia, es que los hombres le conozcan y le amen como su creador, como su padre. Y Él por eso envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Y también para que sigamos el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de su comportamiento, el ejemplo de su vida.
para que sepamos, amada iglesia, qué cosas le agradan a Dios el Padre y cuáles cosas no. Ese es el objetivo, amada iglesia, esa es la meta. Por esa razón debemos enfocarnos y concentrarnos en esa meta, poniendo siempre la mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, el único camino que conduce al Padre. En eso consiste la salvación. Por eso, amada iglesia, echemos mano de esa salvación tan grande y cuidémosla con temor y temblor, sin jatá, sin jamartía, sin fallar en nuestro camino y perseverando hasta el final. La forma más eficaz de conocer los componentes o requisitos del deseo de Dios es escudriñando la palabra del Señor. Diga conmigo, escudriñando la palabra del Señor. Y de pronto surge una pregunta: ¿y por qué debemos escudriñar las Escrituras? ¿Qué tiene que ver esto con no pecar, con no fallar, con no jatá, con no jamartía? ¿Qué tiene que ver el escudriñar las Escrituras con esto? Pues lo tiene que ver absolutamente todo. Quiero tomar un pasaje como referencia para explicarle mejor a la iglesia. Leamos la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 7 y 8. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero perdón, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, el jamartía, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado, el jamartía, está muerto. Ahora bien, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Que la ley fue enviada al pueblo para que el pueblo supiera con qué comportamientos o con qué cosas le fallaban a Dios. Mire que el mismo apóstol dice: yo no sabía que era la codicia si la ley no me hubiera dicho que la codicia es pecado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces la ley viene al pueblo para que el pueblo sepa lo que es pecado. La gente comienza a saber que el adulterio es pecado cuando la ley dice no adulterarás. La gente empieza a saber que la fornicación es pecado cuando la ley dice no fornicarás. La gente comienza a saber que la mentira es pecado cuando la ley dice no mentirás. Entonces esto es bien interesante. El Señor lo que nos quiere decir entonces es que hay un pecado que nosotros podemos conocer cuando escudriñamos la palabra del Señor. Yo le quiero preguntar a la iglesia: ¿cómo sabes tú si le fallas a Dios si tú no lees la Escritura? Si tú no tienes una vida de devoción en la palabra del Señor. La iglesia comete un grave error, y es el pensar que pecado solamente es adulterar y fornicar. Pero el fallar, el jatá o el jamartía va más allá de simplemente fornicar o adulterar. Al usar el pasaje que acabamos de leer como referencia, quiero enseñarte, amada iglesia, que jamás sabremos cuáles son las cosas con las cuales le fallamos a Dios si no escudriñamos y ponemos en práctica la lectura de la palabra. Los israelitas no sabían que pecaban hasta que la ley les señaló lo que era pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, colóqueme el verso 7, ahí está. Lo que dice el apóstol Pablo es lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley falló? ¿O la ley se equivocó? ¿O la ley erró? En ninguna manera. Pero yo no conocía que fallaba sino hasta cuando vino la ley, porque tampoco conociera que la codicia era una falla si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Eso es lo que quiere decir este texto. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Ahora bien, aunque nosotros no estamos sujetos a la ley mosaica, sí debemos someternos a la ley del Espíritu, y para ello es necesario escudriñar la palabra del Señor. Mucha gente no sabe que peca hasta que es sometido al poder restaurador del Espíritu de Dios a través de la santa y poderosa palabra. Por eso la necesidad de predicar, amada iglesia, para que el mundo sepa que falla y pueda arrepentirse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive. Muy bien, ya a grosso modo sabemos ¿cuál es el significado básico de pecado o de pecar? Ahora surge una pregunta: ¿cuándo le fallamos a Dios?
Quiero que leamos la palabra del Señor en Mateo capítulo 22 del verso 34 al 40. Mire esto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no cualquiera, un intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Hace una sola pregunta, diga conmigo, una sola pregunta. Pero cuando meditamos en la respuesta que da Jesús, vemos que el Señor responde con una afirmación y luego suelta otra afirmación para confrontar a los fariseos que le estaban preguntando. Es decir, el Señor no se limita simplemente a responder la pregunta, sino que los confronta con otra declaración que hace. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hasta allí le respondió la pregunta. Pero mire lo que le dice después. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le pone la cerecita al pastel con el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ustedes saben que los fariseos eran conocidos porque pretendían o querían darle a entender al pueblo que ellos cumplían la ley al pie de la letra. Pero la misma escritura da testimonio de ellos cuando dice que eran hombres faltos, oiga esto, de misericordia y faltos de piedad. Eran hombres que no amaban a su prójimo. Y por eso es que el Señor Jesús los confronta cuando les dice: pero el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y se resumen los profetas. Ahora bien, cuando nosotros leemos este texto, podemos responder la pregunta que hacíamos cuando le decía: ¿cuándo le fallamos a Dios? Anoche hablaba con mi esposa mientras preparaba este mensaje y el Señor nos habló algo interesante. Cuando tú mientes, ¿a quién le mientes? No, Señor, nadie le miente a Dios. ¿Quién puede mentirle a Dios, amada iglesia? Entonces, ¿tú le mientes a Dios? De ninguna manera. Nadie puede mentirle a Dios. Cuando tú mientes, ¿a quién le mientes? A tu prójimo, ¿sí o no? Cuando tú odias, ¿a quién odias? Cuando tú maltratas, ¿a quién maltratas? A tu prójimo. Mire esto. Quiero que entienda el buen sentido de las palabras que voy a usar. Yo soy de los que creo que existen tres pecados fundamentales con los cuales se ofende directamente a Dios. Es decir, no hay intermediario. No quiero decir que cuando usted peca con su hermano no ofende a Dios directamente, sí, pero quiero que me entienda la analogía que quiero usar. Los tres pecados que ofenden directamente a Dios: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Segundo, tomar su nombre en vano. Y tercero, la idolatría. Tres pecados que lo ofenden directamente. Pero hay otros pecados que ofenden a Dios indirectamente. Y entonces vemos que tú le mientes a tu prójimo. La mayoría de los mandamientos son de tu comportamiento o de lo que tú debes hacer para con tu prójimo. Y entonces entendí algo que el Espíritu me permitía discernir. A veces la gente se preocupa y los altares están llenos de esto. Ojo, no estoy en contra de esto. Por el pantalón clásico largo, por la camisa manga larga, por la falda larga, la blusa larga, por quitarse el maquillaje, pero se olvidan de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? El Señor lo dice. Para tú poder demostrar que amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Amén. Tú no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuándo le fallamos a Dios? ¿Sabe cuándo le fallamos a Dios? Cuando cuando jamartía o cuando le fallamos a nuestro prójimo. Cuando tú murmuras de alguien, estás pecando contra tu prójimo. Cuando tú haces algo que le hace daño, que termina haciéndole daño a alguien, estás pecando contra tu prójimo y por ende pecas contra Dios. Cuando una persona fornica o adultera, ¿contra quién peca?
¿Contra quién? Contra usted mismo. ¿Y por qué peca contra usted mismo? Porque sencillamente usted también es imagen y semejanza de Dios. Y el Señor lo que siempre ha querido es que usted honre la imagen y la semejanza de Dios. Y si tú quieres honrar a Dios, tienes que honrar la imagen y la semejanza de Dios que tienes sentado a tu lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, entienda esto. Por eso es que el Señor dice, todos los pecados están fuera del cuerpo. Porque tú cuando mientes, le mientes al prójimo. Cuando ofendes, ofendes al prójimo. Pero cuando fornicas y adulteras, pecas contra ti mismo. Pecas contra el templo del Señor. Y por eso el Señor le ofende. Cuando tú fornicas, pecas contra tu cuerpo. Pero mire, entendía por qué el adulterio es tan complejo. Y quiero hacer este paréntesis. Porque el que adultera son 3 pecados en uno. Primero, peca contra sí mismo, peca contra la mujer que Dios le ha dado y peca contra Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces ya entiende por qué el Señor aborrece el adulterio en gran manera. El Señor le dice a Caín, cuidado, el pecado está a la puerta, el jatá está a la puerta. Es decir, el deseo de fallar siempre va a estar tocándote a la puerta. Yo le compartía a unas hermanas que hay momentos en que la carne tiene deseo de experimentar las cosas del mundo, en que la carne quiere fallar. Pero como tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor es el que nos sujeta y nos ayuda para no fallarle a Dios, para no fallar al blanco, para no fallar a la meta y para no desagradar al Dios que nos creó y a su nombre. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Comprendí también, y este fue un golpe para mi esposa y para mí, por qué la gula es un pecado. Porque cuando tú comes como loco y cuando se engorda así como estoy yo, está pecando. Y usted dirá, pero pastor, está siendo muy extremista. No, estás atentando contra el templo. Un jalón de oreja, hermano Luis II, para nosotros. Yo le decía, mi amor, ya entiendo por qué el Señor se enoja. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, no solamente consiste en fornicar y adulterar el fallarle a Dios. Cuando tú le fallas a tu hermano, también le fallas a Dios. Cuando tú le fallas a tu esposa, le fallas a Dios. Cuando tú le fallas a tus hijos, le fallas a Dios. Cuando tú te fallas a ti mismo, le fallas a Dios. Cuando tú quitas la mirada del blanco y así como los hermanos tratas de darle a la diana, pero no puedes, pecas contra Dios. Estoy haciendo una analogía para que usted me entienda. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Este pasaje que leímos, si usted se da cuenta y lo analiza con detenimiento, se da cuenta que nos ofrece la clave infalible para no fallarle a Dios. ¿Qué cree usted que debemos empezar a hacer a partir de hoy para dejar de fallarle al Señor? Amar al prójimo. Ahí se resume absolutamente todo. Amar al prójimo. Yo le pregunto, ¿usted puede ver a Dios aquí? Le pregunto, ¿usted lo está viendo? No lo ve. Yo tampoco estoy viendo a Dios aquí, aparentemente, pero espiritualmente sí lo estamos viendo. ¿Sabe por qué? Mira al que está a tu lado. Ahí está Dios sentado a tu lado. No me malentienda. Ahí está la imagen y la semejanza de Dios sentado a tu lado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Comenzar a amarnos los unos con los otros. Cuando nosotros comencemos a poner en práctica este conocimiento que acaba de recibir hoy, entonces usted va a poder experimentar la gloria y la presencia de Dios sobre su vida. Usted va a empezar a ver la manifestación del poder de Dios. A veces el estancamiento espiritual no viene por simplemente que porque usted dice, Señor, pero si yo oro, porque a veces le decimos al Señor, Señor, yo te busco, Señor, yo he tratado de hacer las cosas bien, y pregunta al Señor, ¿qué cosas has tratado de hacer bien? ¿Has cambiado la forma de vestir? ¿Has dejado de fornicar y adulterar? Pero sigues teniendo resentimiento en el corazón. Sigues con tu vida llena de odio. Sigues con tu corazón lleno de envidia. Sigues con tu corazón lleno de pleitos. Sigues con la necesidad de estar murmurando. Sigues con la necesidad de estar señalando. No puedes ver la bendición de Dios, porque aunque tú crees que estás bien, le estás fallando a Dios. Amén.
Yo le decía a mi esposa anoche, mi amor, me acabo de dar cuenta cuánto le fallamos a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Si tú no amas a tu hermano, al que puedes ver, mucho menos amarás a Dios, al que no puedes ver. Eso era lo que Jesús quería decirle a los fariseos. Ustedes dicen que cumplen la ley, pero a la verdad no tienen conocimiento de ella. No entendieron que lo que Dios quería enseñarles a través de la ley era a tener misericordia los unos con los otros. Y tener misericordia con el prójimo no consiste en tener misericordia con los que me aman. ¿Qué ganancia hay en esto? Pero una cosa es tener misericordia con los que me odian, con los que me detestan, con los que me señalan, con mis enemigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así le fallamos a Dios. Si te estás cuidando del adulterio y de la fornicación, gloria a Dios. Pero también cuídate de lo que hay en tu corazón. También cuídate de lo que sientes por tu hermano, de lo que sientes aún por tu propia familia. ¿Quién es el que vive? Cristo. Mi alma te alaba y te bendice, Jehová. Dios es más que bueno. Y Dios quiere una vez más que la iglesia entienda que para fallarle a Dios hay que entender la profundidad de lo que significa jatá y de lo que significa jamartía. Esto no es un concepto meramente religioso, sino que en realidad se debe convertir en un concepto práctico en la vida del cristiano. Pero seguimos siendo oidores olvidadizos. Hoy usted está escuchando la enseñanza, pero es mi anhelo que cuando usted salga la ponga también en práctica. Aleluya. El domingo pasado hablamos acerca de la lengua, si mal no estoy, y desde ese día estoy poniendo en práctica para no prestarle mi lengua al diablo. A partir de hoy dispondré mi corazón para ser sensible a la voz del Espíritu, para que Él me redarguya de jamartía. El Señor sabe que el hombre por sí solo no iba a dejar de fallar. En otras palabras, el hombre estaba destinado al fracaso. Por eso era que el pago de fallar, el pago de jamartía, el pago de jatá es la muerte. Esa es, la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia de fallar el objetivo es la muerte. ¿Cuál objetivo? De hacer lo que le agrada a Dios. Ese es el objetivo, de amarlo, de conocerlo. La consecuencia de fallar a ese objetivo es la muerte. Pero no hubo un solo hombre que pudiera no jamartía y no jatá. Entonces Dios tiene que diseñar un plan. Y el plan que diseña es enviar a su Hijo amado Jesucristo. Diga conmigo, quien vino como hombre. La Biblia dice, fue tentado en todo, amada iglesia, fue tentado, pero no pecó, no erró, no falló, no jamartía, no jatá, no erró al blanco. Y cuando el Padre envía a Jesús como hombre, es un mensaje contundente para la iglesia. Es el Señor diciéndole a la iglesia que sí se puede tener una vida de santidad. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Jesús fue el único que pudo, oiga esto, amar a su prójimo, que no fracasó amando a su prójimo y no fracasó amando a Dios. ¿Quién es el que vive? Entonces, para tú no fallar al objetivo, para tú no jatá, para tú no jamartía, es necesario que te enfoques. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Que te enfoques en la diana, que te enfoques en el objetivo. Ahora bien, ¿en qué estás enfocado en este momento? Si yo le hago la pregunta a la iglesia, ¿cuántos quieren fallar? Creo que lo mismo que pasó esta mañana. Nadie quiere fallar. Pero hago otra pregunta, ¿qué estás haciendo para no fallar? Para no errar. ¿Tienes tu mirada en el autor y el consumador de la fe? ¿Tienes tu mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios? Yo quiero una vez más que mires a tu prójimo. Amada iglesia, ese es el ejercicio.
Ámalo. En eso consiste el deseo, el objetivo y la meta del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey porque Él vive. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te adoramos y te exaltamos, Señor. La mitad de los mandamientos escritos en la Biblia nos hablan de las cosas que no debemos hacer para no fallarle a Dios. Y la otra mitad nos habla de las cosas que no debemos hacer para no fallarle a nuestro prójimo. Mire esto, amada iglesia, y meditaba profundamente en la escritura esta madrugada y le pedía perdón al Señor porque ciertamente fallamos. Le pedía perdón al Señor porque ciertamente estamos desenfocados. Estamos creyendo que para no fallarle a Dios solamente consiste en dejar ciertas prácticas. Hay gente que falla creyendo que está haciendo lo bueno. Voy a repetirlo. Hay gente que falla creyendo que está haciendo lo bueno. Hay un ejemplo tremendo. Cuando Saúl quería matar a David, él creía que estaba haciendo lo bueno. Él creía que estaba persiguiendo a un enemigo de la nación. Él creía que estaba persiguiendo a un hombre que se había levantado contra su reino y creía que estaba bien. Pero cuando es confrontado, ¿sabe cuál es la expresión de Saúl? He pecado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. Cuando nosotros pecamos contra el hermano, pecamos contra Dios. Acuérdese de José cuando es seducido por la mujer de Potifar. Dice la palabra del Señor: ¿cómo puedo yo pecar contra Dios? Se supone que la mujer le está diciendo acuéstate conmigo, pero él sabía que si se acostaba con esa mujer era como pecar contra Dios. Por eso cuando tú haces algo contra alguien, indirectamente lo estás haciendo contra Dios. Cuando tú hablas de alguien, indirectamente estás hablando de Dios. Cuando tú señalas a alguien, indirectamente señalas a Dios. Cuando tú maltratas a alguien, indirectamente maltratas a Dios. Ustedes pasen a mi derecha, dice el Señor, porque me visteis desnudo y me vestisteis. Me visteis con hambre y me disteis de comer. Y ustedes dirán: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? La respuesta del Señor es: por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeños, a mí me lo haces. ¿Acaso usted no entiende que la Biblia dice que el que presta, el que da al pobre, a Dios le presta? Entonces entienda, amada iglesia, que toda la vida del creyente está relacionada íntimamente con amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Dele un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Habrá sorpresas. Lo hablábamos, hermano Juan Mariano. Habrá sorpresas cuando estemos delante del Señor. A su derecha veremos gente que de pronto usted y yo creíamos que no se salvarían, o creemos que no se salvarán. Y a la izquierda del Señor veremos gente que nosotros pensábamos que se iban a salvar. Pastores, creyentes. ¿Por qué? Porque sencillamente no han entendido que fallarle a Dios no simplemente está centrado en dos pecados. Porque desafortunadamente los pecados en la iglesia se han estratificado. Al que fornica y adultera se señala y se apedrea. ¿Y dónde están los mentirosos? ¿Y dónde están los que no perdonan? ¿Y dónde están los que odian? Para el Señor todas las fallas son iguales. ¿Quién es el que vive? Cristo. Por eso, mis amados, la invitación a través del estudio de lo que significa la palabra pecado es a que entendamos cómo le fallamos a Dios. De pronto usted esperaba una palabra profética que estremeciera su ser, su alma, su espíritu. Pero créame que esta es la profecía más certera, la que está escrita en la palabra del Señor. ¿Quién es el que vive?
Para terminar, quiero que entienda por qué la historia de Jesús y el Evangelio es una buena noticia para nosotros. Sencillamente porque Jesús vino a morir por nuestra culpa, la culpa que era sobre nosotros. Él vino a morir por nuestras fallas. Él vino a morir por nuestro jatá. Él vino a morir por nuestro jamartía. Él vino a morir por nuestro error y por nuestras fallas. Mire lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 20 al 24, dice: pues qué gloria es si jamartía sois abofeteados. Qué gloria es si pecando, si fallando, si jatá, si jamartía sois abofeteados. Es decir, ¿qué gloria tiene el que peca si lo cachetean? No hay ninguna gloria en esto. Pero dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo, ¿qué, iglesia? Padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo jamartía, el cual no hizo jatá, el cual no hizo pecado, el cual no falló, el cual no erró, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, maldecía. Qué diferente es el Señor a nosotros, ¿cierto? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Hay una expresión que yo he entendido que tiene algo de demoníaca. Y no me malentienda que quiero ver demonios en todas partes. No, cuando digo demoníaca es que se la atribuyo al enemigo. Que hay una expresión que decimos nosotros, pero no la dice la Biblia. Palabras sacan palabra. Eso es satánico porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que a Jesús lo maldecían y él no respondía con maldición. Pero a nosotros nos dicen y nosotros respondemos: da que te vienen dando. Pero eso no es de Dios y fallamos. ¿Quién es el que vive? Cristo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso lo vemos cuando pide agua y le dan vinagre en la cruz. Y vemos su amor manifestado cuando dice: Señor, no le tengas en cuenta esta jamartía, no le tengas en cuenta esta falla, no le tengas en cuenta este error. Pero nosotros no. Señor, te lo pongo delante de ti, cógelo, Señor, garrotéalo, págale según. No. El Señor dice que Él encomienda la causa al que juzga justamente. Verso 24: quien llevó Él mismo nuestra jamartía, nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros errores en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús nunca falló en amar a Dios. Jesús nunca falló en amar a su prójimo. Por eso fue el único hombre que pudo cumplir la ley al pie de la letra sin faltarle alguna cosa. Por eso fue que Jesús vivió para servirnos y murió para salvarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y es con esto que podemos entender que el que no vive para servir no sirve para vivir. Pero servir no es servir para recibir algo a cambio. Servir es servir porque veo la imagen y la semejanza de Dios en aquel a quien le sirvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Jesús no erró el blanco, no falló el blanco. Jesús no jatá, Jesús no jamartía. Por eso, amada iglesia, sigamos el gran ejemplo del Señor. Mire, amada iglesia, todo lo que acabamos de aprender estudiando el significado de la palabra pecado.